Buen día, hermanos. Un gusto saludarlos a todos. Hoy en nuestro culto, nuestro segundo domingo del año, así que estamos contentos. Quiero saludar a todos los hermanos, a nuestros hermanos también, a nuestra hermana Anita de Pucón, a nuestra hermana Joana de Concepción, a nuestra hermana Martita de Concepción, a nuestro hermano José de Concepción, que son también parte de nuestra iglesia. Los amamos, los queremos, hermanos. Y gracias por su compromiso, su fidelidad, su responsabilidad con la iglesia. Así que también quiero saludar a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, aquellos que nos apoyan, que nos animan a siempre predicar, hermano, la verdad, predicar la sana doctrina y seguir adelante en la vida cristiana. Así que hoy día vamos a compartir un texto que yo sé que todos conocen. Yo también, hermano, cuando me convertí, creo que fue uno de los primeros textos o una de las primeras palabras que aprendí de la Escritura. Pero la verdad que era un texto que yo nunca había aplicado en mi vida, porque uno tiene que ser sincero, y ahora recién lo estoy comprendiendo, lo estoy aplicando, he podido comprender la tremenda responsabilidad que tienen estas palabras del apóstol Santiago. Así que vamos a comenzar esta reunión, y el título de este sermón o esta reflexión, hermano, se llama Espectadores. Así de simple. Espectadores. Y nos vamos a ir a Santiago, a la carta del apóstol Santiago. Santiago 1, 22 al 25. Para que lo busque. Santiago 1, 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Pueden pararse, hermanos, por respeto a la palabra, y después nos sentamos. Vamos a leer el texto base, ¿ya? Dice así la palabra. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ese es el texto. Pueden sentarse, hermanos. Este es el texto que vamos a compartir. Un texto, hermano, conocido por la iglesia, pero la verdad que me atrevo a decir que es un texto, creo que uno de los pasajes que menos se aplica en la vida cristiana. Un texto que todos conocen, que yo conocía, pero que siempre al menos yo, y quiero ser sincero delante del Señor, como les digo, siempre pasé por alto, hermano. ¿Por qué? Porque siempre yo, cuando me convertí, yo leía la Escritura y me enseñaron a leer la Escritura. Y cuando me convertí, yo me devoraba la Escritura. En una semana me leía una epístola, en otra semana me leía Mateo, Marco, pero ¿saben qué? No estudiaba la Escritura. Creía lo que me decían.
Y ahí es donde surgen ciertos problemas, hermano, en la vida de un creyente. En el lenguaje actual dice así: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los liberará del pecado. Lenguaje actual. Más entendible, ¿cierto? Hermano, ¿qué significa hacedor? Porque en la Reina Valera habla de hacedor y en el lenguaje actual dicen obedezcan. Está hablando de obediencia, ¿cierto? Pero el significado de hacedor, hermano, es un verbo griego que se llama poietes, que significa, es como un sustantivo, que significa hacer, poner en práctica, cultivar, cumplir, dedicar. Miren todos los significados que tiene esta palabra hacedor. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy día. Si somos oidores o si somos hacedores. Ya le explicaré un poco por qué le puse el título espectadores o simples espectadores. Hermano, este es un pasaje que siempre debemos de tener en cuenta en nuestra vida cristiana. Sobre todo en nuestro peregrinar, en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener siempre en cuenta, como hijos de Dios, estas palabras. También como creyentes. Y sobre todo, hermanos, si nos hacemos llamar discípulos de Cristo. ¿Cierto? Si somos discípulos de Cristo, debemos seguir las mismas pisadas que nuestro Señor. Las mismas. Ser como nuestro Señor. Como decía la canción, ser el reflejo realmente de Cristo en nuestra vida. Y aquí vemos, hermano, cómo el apóstol el apóstol Santiago nos hace, hermano, una exhortación con los deberes que cada creyente debe tener, hermano, en su vida. Porque esta palabra, en el fondo, te está diciendo cuáles son los deberes que tú tienes que tener como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo, como creyente. Por lo tanto, estos deberes los debe tener toda persona que realmente sirve a Cristo, que realmente dice amar la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Santiago, a través de estas palabras, él te pide que seas responsable en no solo escuchar la palabra, sino también en ponerla por práctica. Sabemos que las cartas estaban dirigidas a las iglesias de ese tiempo, ¿cierto? Pero también son una exhortación para nosotros, para la iglesia del siglo XXI, de este tiempo. Y eso lo tenemos que tener siempre, hermano, presente. Estas palabras, hermano, meditando un poco en ellas, pueden llegar a ser de vida o de muerte
en tu vida espiritual. Y yo te voy a explicar por qué pueden llegar a ser de vida o muerte, espiritualmente hablando, ¿cierto? ¿Y por qué el apóstol escribió estas palabras inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y por qué deben ser tan importantes en nuestra vida, en nuestra relación con Dios? Sabemos, hermano, que la Escritura no fue inventada por hombres, ¿cierto? Sabemos que esta palabra no es cualquier libro. No fue inventada por hombres, sino que fue inspirada directamente, hermano, desde el corazón mismo de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice, hermano? Busquemos segunda de Timoteo 3:16. Dice así la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta? Esta palabra, hermano, es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que escribió el apóstol Santiago viene del mismo corazón de Dios. En Romanos 15:4, vámonos a Romanos 15:4. Dice así la carta a los romanos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, de la palabra de Dios, tengamos esperanza. Así que esta palabra, hermano, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que no es cualquier libro. Ahora, la exhortación que el apóstol hace no solo es para los creyentes de ese tiempo o para el resto de la iglesia, sino que también es para nuestra propia vida, hermano. La Escritura, hermano, nos ayudará a entender mejor el propósito de Dios para nuestra vida. A través de la palabra de Dios, hermano, inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Uno puede empezar a conocer mejor a Dios. Puede empezar a conocer el carácter de Dios, a su Hijo Jesucristo. Nos ayudará, hermano, a entender mejor lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuál es su voluntad? Conocerás mejor a Dios, hermano. Aprenderás a conocer su fidelidad, su amor, su paciencia. Aprenderás también a conocer su justicia, porque Dios también es justo. Así que es importante, hermano, la palabra de Dios. Hermanos, Dios hoy en día nos habla, hermano, de multiformas. Antes era por medio de estas cartas, ¿cierto? No había la tecnología que hay ahora. Por eso escribían cartas y el apóstol mandaba cartas para distintas partes. Pero ahora, hermano, tenemos todo en la mano. Todo. Así que Dios nos habla, hermano, de muchas multiformas, de muchas maneras a nuestra vida. Y
Cada día recibimos, hermano, palabra de Dios, mensajes, predicaciones, estudios bíblicos, consejos a través de la palabra de Dios. Cada domingo, jueves, estamos escuchando la palabra de Dios a través del pastor Nicolás, del pastor Andrés, del pastor Pedro, del pastor Walter, de los distintos pastores. Recibimos palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con toda la palabra que recibimos? ¿Estamos realmente consagrándonos al Señor? ¿Consideras la palabra de Dios en tu vida? ¿Consideras las enseñanzas de Dios? Recién leímos el texto que dice que en la palabra de Dios tenemos la vida eterna, ¿cierto? ¿Ah? Que es inspirada por el Espíritu Santo, pero también en ellas tenemos la vida eterna. Ya de ahí vamos a llegar a ese texto. Así que la pregunta que debemos plantearnos, hermano, como cristianos es, ¿qué estoy haciendo con toda la información que estoy recibiendo? Por supuesto, de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios. ¿Cierto? Yo te hago una pregunta en esta mañana y también me la hago yo mismo, para mí también. ¿Soy responsable de lo que cada día o cada semana estoy escuchando frente a la palabra de Dios que me llega a mi vida a través de distintos instrumentos que Dios usa? ¿Estoy siendo responsable realmente? ¿O solo estoy escuchando nomás? ¿Solo estoy siendo un oidor nomás? ¿Y no un hacedor? ¿No estoy obedeciendo a la palabra de Dios? Solo la escucho. Miren, Primera de Pedro 2 y 3. Vámonos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 2 y 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, la palabra de Dios en una sana doctrina, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La pregunta es, hermano, ¿estamos anhelando, hermano, esa leche espiritual no adulterada? ¿Anhelamos recibir el alimento espiritual cada día? ¿O solo somos oidores nomás, nada más? Hermano, debemos anhelar, no solo oír la palabra, sino conocerla, recibirla, atesorarla en nuestro corazón, hermano. Y sobre todo, ponerla por obra. ¿Qué hemos hecho con toda la información que hemos recibido de parte de Dios? ¿Estamos siendo realmente responsables
con toda la palabra que hemos recibido? ¿Con esa palabra revelada que ha llegado a nuestra vida? ¿La pongo en práctica? Pensemos un poco, hermano. ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos, como dice el texto? Si teniendo la palabra, una buena palabra de Dios, no adulterada, con una buena revelación, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra, tenemos una buena, sana doctrina en cuanto a la palabra de Dios. La pregunta es, a pesar de eso, ¿seguimos siendo oidores de la palabra nomás? ¿Y no la ponemos por obra? Son preguntas que nos tienen que hacer reflexionar, hermano. Estamos comenzando un año. Y este puede ser el año donde tú puedas avanzar en tu vida cristiana. Puedas estudiar profundamente la Escritura. Y lo más importante, poder ponerla por obra. Eso es ser hacedores de la palabra de Dios. Dios nos demanda, hermano, no solo entender intelectualmente la palabra de Dios, sino que también debemos ponerla por obra. Cada día, no el puro día domingo, hermano. O no el puro día jueves, cuando nos juntamos para hacer estudios bíblicos o reflexionar de la palabra, sino que todos los días de nuestra vida, hermano, debemos ser hacedores de ella. Si eres oidor y hacedor, hermano, empezarás a tener una vida consagrada a Dios. En hechos y en obras. Pero sabemos, hermano, que hay cristianos y que en general el mundo evangélico, el mundo cristiano, hermano, no le gusta estudiar, hermano. Les gusta creer cualquier cosa. Y lo que menos les gusta es leer y escudriñar la Escritura. ¿Ah? Todos sabemos el dicho que tenemos, no sé si al menos acá en Chile, el dicho del padre Gatica, ¿cierto? Yo no sé si ese dicho será un dicho mundial, pero aquí al menos ese dicho del padre Gatica que predica y no practica, ¿cierto? Todos lo conocemos. Ahora, yo no sé si habrá existido el padre Gatica, hermano, pero es un dicho chileno. El padre Gatica, ¿cierto? Eres como el padre Gatica. Predica, pero no practica. Llega a ser chistoso, ¿cierto? Pero es la verdad, hermano. Si lo aplicamos a esta palabra, es cierto, es como ser oidor, pero no hacedor. Predica, pero no practica. ¿Y sabes cuál es lo triste de esto, hermano? Es que nos convertimos en simples espectadores. Espectadores de las cosas de Dios. Por eso que Dios, lo que les decía, nos demanda no solo entender la palabra intelectualmente, sino tenemos que también ponerla por obra. Nos habla de tener una vida de perseverancia, pero también de perseverancia en la palabra de Dios, en estudiar la Escritura. No solo en tu vida, sino también en la iglesia, en la comunión con los hermanos. Hay muchos que no perseveran en la palabra de Dios. Ni menos tienen comunión con la iglesia, hermano. Ni menos se reúnen con el cuerpo de Cristo. Así que el ser hacedor, y no solo oidor, hermanos, demanda también acción frente a la palabra que llega a tu vida. Requiere también atención, hermano.
Por eso que el Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso, dice el hombre, que confía en Él. Así que por lo tanto, hermano, tú puedes vivir confiado en el Señor y en su palabra, y eso te hará vivir una vida dichosa, hermano. Si eres un hacedor, vivirás una vida dichosa, confiado en el Señor, que Él guía tu vida y tus pasos, hermano. Serás un verdadero participante de la vida cristiana y de la eternidad, hermano. Porque estarás poniendo por obra la palabra de Dios. O simplemente, hermano, tú puedes ser un simple espectador toda tu vida. Por eso que muchos cristianos, hermano, cuando se convierten, reciben la palabra con gozo, con alegría, se hacen participantes del reino de Dios. Pero luego, hermano, terminan tristemente siendo simples espectadores. Están, pero de lejos. Los ves, pero de lejos. Y ahí uno entiende por qué a veces, teniendo una iglesia, hermano, de sana doctrina, no vienen o no se congregan. Son simples oidores y no hacedores. No se hacen participantes, hermano, del reino de Dios en sus vidas. Simples espectadores. Y esta condición, hermano, espiritualmente hablando, es una de las peores condiciones a las que puede llegar un cristiano, hermano. Es una de las condiciones más deplorables, ¿está bien? Sí, deplorables que puede llegar a tener un cristiano o una vida cristiana, hermano. Cuando te transformas en un simple espectador, en un simple oidor. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, hermano, esta condición es tan deplorable? ¿Por qué es tan peor esta condición en la vida de un creyente? ¿Saben por qué? Porque simplemente tú no crees en la palabra de Dios. Te harás insensible incluso a la palabra de Dios. Te harás insensible a la voz de Dios. Cuando tú solo te transformas en un oidor y en un simple espectador, te empiezas a insensibilizar en las cosas de Dios, en la palabra. Y por más que te llegue información de todos lados de la palabra de Dios, ¿cierto? Tú te vuelves como insensible. Te da lo mismo, hermano, ser un oidor o ser un hacedor. Tu fe, hermano, se empieza a debilitar. Serás débil en tu fe. Y lo más triste, hermano, es que Dios no podrá usarte. ¿Por qué? Porque tú no estudias la palabra. Simplemente la oyes, pero no la pones por obra. Y Dios no usa ese tipo de gente. Por eso es que yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú quieres ser un cristiano espectador de las cosas de Dios? ¿O quieres ser un verdadero participante del reino de Dios? Te hago otra pregunta. Si tú solo eres oidor y no recibes la palabra, ni estudias, ni escudriñas,
¿cómo Dios va a poder usarte o darte dirección en tu vida si no consideras la palabra de Dios para ti? ¿Cómo Dios va a poder realizar su obra en ti? Por eso, hermano, estamos llamados a considerar la palabra de Dios en nuestra vida. Les voy a leer el Salmo 119:5. Sé que todos lo conocen y les encanta ese salmo, ¿cierto? Es precioso. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué precioso, ¿cierto? Yo te hago la pregunta: ¿es realmente la palabra de Dios lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino? Hermano, tienes la oportunidad este año que comienza, hermano, de ser un verdadero participante activo en el reino de Dios, o simplemente seguir siendo un espectador que mira de lejos la obra de Dios. Por lo tanto, este año tú puedes ser no solo un oidor, hermano, sino un hacedor que estudia, que ama la palabra de Dios, que ama el Evangelio. ¿Te gustaría, hermano, llegar a la presencia de Dios habiendo sido en tu vida o en esta existencia que Dios nos ha dado un simple espectador? ¿Te gustaría llegar a la presencia de Dios habiendo sido un simple espectador, hermano, de las cosas de Dios, como muchos lo son, hermano? ¿Quieres ser de aquellos cristianos que se les pasa la vida delante de sus ojos, mirando cómo otros sirven, cómo otros crecen y perseveran en la palabra, y Dios los usa en la obra de Dios? ¿Quieres ser de aquellos que se les pasa la vida, hermano, y sus mejores años? Yo no quiero, hermano. No quiero llegar al final de mis días y mirar para atrás, hermano, y decir: ¿qué hice con mi vida? Fui un simple oidor. Fui un simple espectador de las cosas de Dios. Hay muchos que van a llegar así, hermano, a la presencia de Dios. Qué pena será, hermano, que se te pase la vida siendo un espectador. Qué pena será, hermano, que se te pasen tus mejores años y no le diste valor a la palabra de Dios en tu vida. No la aplicaste ni la pusiste por obra. No fuiste un hacedor de ella. Por eso que los espectadores son los que oyen la palabra, que dicen creer por un tiempo, pero no se mueven de su comodidad. Les gusta escucharla, se emocionan, pero no se involucran, hermano, en ella. Esos son los oidores. Son inconstantes en su vida espiritual con Dios y con la palabra escuchada. Aman solo de palabra, pero sin obra. Ese es el oidor. La consideran por un tiempo, pero las comodidades de este mundo, los afanes del diario vivir, los hacen ser siempre cristianos espectadores de las cosas de Dios. Están enfocados más en sus cosas personales, en vez de estar enfocados en contemplar la palabra de Dios, estudiarla, amarla, quererla, aplicarla por obra en su vida. Y esta gente, hermano, terminan autoengañándose. Y de esto estamos llenos, hermano, en el pueblo evangélico, en el mundo cristiano, hermano. Por eso que la palabra de Dios dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gente que escucha la palabra de Dios,
pero no la obedecen en su vida diaria. Se autoengañan a sí mismos. Luego pasa el tiempo, se secan, se van, no perseveran. Y todos sabemos, hermano, que el que no persevera no será salvo. Porque también hay que perseverar en la palabra de Dios. El ser un hacedor es perseverar en las cosas de Dios. Por eso que muchas personas en sus casas, hermano, tienen una Biblia. Gente que tiene Biblia en sus casas. Pero ¿saben qué? No la leen ni la estudian. Incluso hay algunos que la tienen abierta en un lugar ahí y creen que por tenerla abierta van a tener el favor de Dios. Por eso que el cristiano espectador no será salvo. Por eso que también esto habla de que muchos escuchan del Señor, saben que hay un Dios, pero sus vidas inconstantes demuestran que no les interesa la comunión con Él. ¿Inconstantes en qué? En estudiar la Escritura, en ser hacedores. Un cristiano verdadero ama la palabra de Dios, porque sabe que en ella puede cada día conocer más a su Creador. Ama venir a escuchar la palabra de Dios. Ama venir a la iglesia. Escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En dónde tenemos la vida eterna, hermano? En la palabra de Dios. Por eso que los oidores o espectadores, hermano, no son verdaderos creyentes. Solo les interesa oír nomás. Nada más llenarse de conocimiento. Pero ese conocimiento no lo aplican a su vida, hermano. Y terminan siendo personas sin un verdadero arrepentimiento, hermano. Sin una conversión genuina. Los espectadores o oidores son personas que van a una iglesia esporádicamente, hermano. Oyen, como les decía, se emocionan, mandan unos par de amén por ahí, unos gloria a Dios por ahí, unos aleluya, pero tú no los ves. Y luego se van. No dan fruto, son personas inmaduras espiritualmente, no tienen constancia ni disciplina espiritual en cuanto al estudio de la palabra de Dios, en cuanto a poner por obra el Evangelio en sus vidas. No tienen un compromiso real con la palabra de Dios, ni menos responsabilidad, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. No quieren asumir. Por eso que son gente que oye, pero no aplican la palabra a su vida. Son como los católicos, porque los católicos son así, hermano. Yo fui católico, pero ni conocía la Escritura, hermano. Pero iba a la iglesia, hice la primera comunión, la confirmación, pero no tenía idea ni cuál era el primer mandamiento, hermano. No tenía idea de que tenía que arrepentirme de mis pecados, que tenía que cambiar, que tenía que recibir a Cristo. No sabía. Nunca en mi vida había tenido una Biblia en mi mano. Por eso que en Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre
echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, hermano, cuidado. Si eres un oidor y no un hacedor, cuidado, hermano, te puede pasar esto. Si eres espectador y oidor solamente, hermano, no podrás participar de la salvación de Dios, ni menos podrás entrar en el reino de Dios. Y si se te pasa la vida, hermano, siendo solo oidor y un espectador, cuando llegues a la presencia de Dios, hermano, Él te dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermano, sería llegar a la presencia de Dios y que el Señor nos confronte con estas palabras, hermano. Por eso que todo aquel que dice Señor, Señor, o porque no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace realmente la voluntad de Dios, el que realmente es hacedor de la palabra de Dios. Así que, hermano, ¿seguirás siendo un oidor, un espectador, o realmente serás un hacedor y te involucrarás en el reino de Dios? Para que Dios te use, hermano. Para que el Espíritu Santo pueda, hermano, prepararte para también ganar a otros para Cristo. ¿O seguirás viendo al Señor de lejos, solamente recibiendo? Hermano, Dios nos ha dado su palabra no solo para llenarnos de conocimiento, de información, hermano, sino también para iluminar nuestras vidas con la verdad de Cristo, hermano. Para que también otros puedan también ser iluminados y Dios pueda usarte como instrumento en sus manos. Y otros también puedan llegar a la verdad de Cristo. Por eso que esto es serio, hermano. ¿Qué sacas tú con ser solo un oidor? Si Dios no te usa. Si eres un simple espectador. Por eso que no existen los oidores solitarios, hermano. O los cristianos solitarios, espectadores. No existen, no entran en el reino de Dios. El ser solo oidor no te llevará a ningún sitio, hermano, sino que te llevará a ser un simple espectador. Y Dios lo que desea es que tú también puedas influir en otros. Pero si eres un simple oidor, ¿cómo Dios va a poder usarte para influir en otros? No podrás ser usado, hermano, por el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no usa a los que son solo oidores. No los usa. Grábate bien esto en tu mente. Dios no usa a los que son simples espectadores. Por eso que Dios siempre demandará algo más. ¿Qué demandará? Que seamos hacedores de su palabra. Que seamos obedientes a su palabra. Que podamos ponerla por obra. Que podamos cumplir nuestro deber como cristianos en ser oidores y también hacedores, estudiosos de la palabra de Dios. Responsables frente a lo que escuchamos, hermano. Y perseverar en la palabra de Dios. Estudiarla, tener comunión con la iglesia. No engañarnos a nosotros mismos, hermano. Y engañarte a ti mismo significa que no razonas falsamente, incorrectamente. No consideras a Dios y su palabra. No sabes ponerla por obra. Eso es engañarte. Por eso que un hacedor considera la palabra de Dios,
considera la voluntad de Dios para su vida, anda en buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Un hacedor anda en buenas obras. Es visible para otras personas con su testimonio. Tiene buenas obras. Un hacedor de la palabra es un hombre que oye la palabra y la considera, y guarda su palabra y la retiene en su corazón. La pone por obra en su vida cada día. No es inconstante en su vida espiritual, sino un participante fervoroso y no un espectador, hermano. Ya estoy terminando. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted conoce después el texto, ¿cierto? El que oye la palabra y la hace, el Señor lo compara a un hombre prudente. Ese hombre va a tener una base firme, una fe firme, resistente, porque obedece la palabra de Dios. Que se edifica en la palabra de Dios. ¿Y saben qué es importante esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque no porque seamos cristianos no vamos a pasar situaciones difíciles. Van a venir momentos difíciles. Puede venir alguna calamidad inesperada en nuestra vida. Puede venir alguna enfermedad, desempleo, traición, dolor, dificultades, retos en la vida, promesas incumplidas, no sé. Pero si tú eres un hacedor y no solo un oidor, estarás firme. Es prudente. Por eso el Señor decía, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ese es el hacedor. El que tiene los mandamientos de Dios, el que guarda su palabra. A ese Dios ama, a ese Dios usa, a ese Dios considera. Pero no al que está de lejos mirando la obra, que no se involucra en nada, hermano. Qué fácil es llevar una vida cristiana así, ¿eh? Así que, hermano, como reflexión, ¿quieres seguir siendo un espectador? ¿O un oidor? ¿O serás un hacedor? ¿Considerarás la palabra en tu vida? Así que te animo, hermano, a no ser un espectador, sino que a involucrarte con la palabra de Dios. Te animo a salir de tu comodidad, de ser un simple espectador del Evangelio, a ser un creyente que pone por obra el Evangelio, que se involucra en las cosas de Dios, que quiere ser el reflejo de Cristo en su vida. Te animo, hermano, a que puedas ser un hacedor. Pone tu mirada en las cosas de arriba, hermano. Pone tu mirada en las cosas eternas. Ese es el hacedor y no el oidor. Considera la palabra. Por eso que dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser bienaventurado? Bueno, sé un oidor y un hacedor de la palabra. Qué lindo es poder ser un bienaventurado delante de Dios.
Bienaventurado es que Dios te considera, que eres dichoso, feliz. Así que, hermano, pongamos por obra la palabra de Dios como reflexión. Y ya terminando este mensaje, hermano, te animo a que seas un oidor, un hacedor y no un simple espectador en tu vida cristiana. Mire, voy a leerle el último texto y con esto cerramos este mensaje. Proverbios 16:20. El entendido en la palabra, dice, hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Se dan cuenta? El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová Dios es bienaventurado. Amén. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración. Pueden pararse. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra del apóstol Santiago. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder ser verdaderos creyentes, no tan solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Dios mío, ayúdanos, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos. Queremos amar tu Escritura, Señor. Queremos, Señor, comprenderla. Dios mío, te pedimos, Señor, que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos cada día comprender más, Señor, tu palabra, para que podamos ser verdaderos instrumentos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras del apóstol Santiago. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Que tengan un buen fin de semana.